Profesor, ya puede empezar. Muy bien, jóvenes. Fran, buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar entonces, en este caso, con la práctica número 4. Brenda, buenas tardes. Lo que corresponde a series y sucesiones, ¿no? Analogías numéricas. La primera parte, hoy día, trabajamos todo lo que es series, sucesiones numéricas, sucesiones alfanuméricas, analogías numéricas y sucesiones aritméticas. Y el resto de problemas continuamos a la próxima clase. Muy bien, la capacidad que vamos a desarrollar en esta práctica es resuelve problemas sobre situaciones numéricas aplicando el razonamiento inductivo y deductivo acompañado de la lógica, empleando estrategias razonadas a situaciones prácticas con responsabilidad y pensamiento crítico. Muy bien, entonces vamos a empezar con el marco teórico, ¿ya? Con el marco teórico. Acá tenemos una situación, ¿no? Dice, Fibonacci es un matemático que se hizo famoso por una cosa, su conocida sucesión. La sucesión de Fibonacci empieza con 1, ¿ya? Y el segundo número es también un 1. Y después se le hace, para obtener cada número, es sumar los dos anteriores. Aquí tenemos los primeros números de la famosa sucesión de Fibonacci. 1, 1, y a partir de ahí, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, y así sucesivamente, ¿no? ¿Listo? Bueno, si ya la conoces, no hay problema. Ya sería una más, ¿no es cierto? Pero si no, entonces esto es interesante. La asociación de Fibonacci, más que todo, cómo es el origen o cómo fue descubierto, ¿no? Sí, probablemente lo que ha hecho más famosa esta sucesión es que aparece mucho en la naturaleza, en cómo se disponen las ramas de los árboles, en cómo se distribuyen las escamas de una piña, cómo se van formando las flores de una alcachofa, en el árbol genealógico de las abejas, etc. Entonces, ¿la sucesión qué es? Se llama sucesión a la relación existente entre un conjunto ordenado de elementos. Pueden ser números, letras, figuras o combinación de estas. Y el lugar que ocupa cada uno de dichos elementos. Una sucesión es una función cuyo dominio son los números enteros positivos y su rango los números reales. Muy bien, dentro de la sucesión tenemos pues sucesión netamente numérica y alfanumérica, pero también puedes tener sucesión netamente alfabética. ¿Listo? Alfanumérica cuando tienes la combinación de ambas, ¿no? Entonces la sucesión numérica pues es aquella que tiene como término a elementos numéricos, en los que cada uno de ellos tiene un orden determinado por su ley de formación. Los términos se relacionan por adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación u otras operaciones, ¿no? Como por logaritmos, por ejemplo. Ahí tienes una situación, una sucesión 64, 32, 16, 8. Es una sucesión decreciente donde la razón va a ser un medio, ¿no? Y es una sucesión geométrica. Ya es una sucesión geométrica. Acá tienes otras sucesiones relativamente conocidas, por ejemplo, la sucesión de números primos. La sucesión de números primos, pues, la semana pasada hemos hecho números primos, entonces ya la conoces más. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, y así sucesivamente, ¿no? La sucesión de Fibonacci, lo que acabamos de analizar en la situación. 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8 y así sucesivamente.
La sucesión de Lucas, que es parecida al de Fibonacci, que sería 1, 3. 1 más 3, 4. 3 más 4, 7. 4 más 7, 11. 11 más, o 7 más 11, 18 y así sucesivamente, ¿no? La sucesión de Fibonacci, 1, 1, 2. 1 más 1 más 2, 4. O sea, aquí tiene que sumar los tres últimos, ¿no? 1 más 2 más 4 sería 7. 2 más 4 más 7, 13. 4 más 7 más 13, 24 y así sucesivamente. ¿Mm? Y luego tenemos la sucesión alfanumérica. Acá sí vamos a analizar más de detalle, ¿ah? Sucesión alfanumérica. A ver, en la sucesión de alfanumérica, tienes que conocer pues el abecedario, ¿sí o no? Tienes que saber el abecedario como debería de ser. Entonces la combinación de sucesión numérica con las letras del abecedario castellano. En este caso, 27 letras que también tienen un patrón numérico. O si trabajamos con el alfabeto inglés, que también podría ser, son 26 letras. Entonces, 27 letras en el alfabeto o en el abecedario o alfabeto castellano y 26 en el alfabeto inglés. ¿Y qué letra no se considera? La letra ñ no se considera en inglés, ¿no? Solamente trabajamos con 26, pero en castellano 27. ¿Ya? ¿Qué más? No se consideran ni che ni elle por ser estas letras compuestas, mientras no diga lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, hay que recordar eso. ¿De qué? Bueno, ustedes, no creo que alguno de ustedes haya aprendido con el abecedario che y elle, ¿no es cierto? Yo sí aprendí. Hace poquito, pero aprendí con el abecedario donde había che y elle. ¿Listo? Eso es. Pero, ¿alguno de ustedes aprendió con el abecedario donde había che y elle? No creo, ¿no? Yo, ahí está Carlos. Ana, ¿sí? Deben haber todavía. Muy bien, Mauricio también. Muy bien. Algunos todavía aprendieron con la che y la L en el abecedario, ¿no? Ya, muy bien. Ahora en los últimos ya no ponen la che ni la L porque son letras compuestas, o sea, están dentro de la C en caso de che y L en este caso de L, ¿no es cierto? ¿Cómo era, pues? A, B, C, Che, D, así era, ¿no? A, B, C, Che, D, E, F, G, con lo que sigue, ¿no? A, B, C, Che. Pero ahora es A, B, C, D, ¿no es cierto? Ya no hay Che. Igual, J, K, L, L, era, ¿no? L, L, M, N. Pero ahora ya no hay L, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es. Pero eso no creo que en el examen tampoco te consideren la che ni la L, no creo, a menos que te diga lo contrario, pues, ¿no? A menos que expresamente en el problema o en la pregunta te diga que debes considerar, aunque no lo creo, un poco difícil. Muy bien, ahora, lo que sí o sí tienes que saber es la numeración de las letras del abecedario. Ya, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8 y así sucesivamente. Las 27 letras tienes que saber lo que corresponde, pues la numeración que corresponde. Profe, ¿y eso para eso? ¿Qué tengo que hacer? Pues a ver, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Memorizar? Sí, puedes memorizar.
Pero ayuda, si vas a memorizar algo, ayúdate con alguna estrategia más, pues. Porque la memoria es frágil y si te olvidas, ya fuiste. Tienes que tratar de memorizar con algo más. Por ejemplo, mira, mira, mira. ¿Qué es lo que yo hago? Les voy a compartir lo que hago yo. Para mí es un poco difícil, digamos, memorizar el orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Considero las letras que yo pueda recordar y a la vez pueda saber su número de orden. Por ejemplo, la letra E. La letra E es la inicial de mi nombre. Entonces, la letra E nunca me olvido, pues, y es número 5. Número 5. Pero por ahí, profe, qué fácil, pues la E estás muy cerquita, pues A, B, C, D, E, ya está. Espera, pues tranquilo, ¿no? Luego, la otra letra que yo recuerdo siempre es la H, y es 8, ¿no? Mm. Otra letra, H es inicial de mi primer apellido. Otra letra que yo recuerdo es la letra O. No les voy a decir ya por qué, ¿no es cierto? Es 16. ¿Mm? Otra letra que yo no me olvido es V, 23. Más que todas esas letras. Profe, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, aparte de que no me olvido de la letra E, H, O, V, es que me puedo orientar fácilmente, pues si me pide, por ejemplo, qué número de letra es Q. ¿Mm? A ver, ¿para qué la O y V? ¿Por qué? ¿Para qué te voy a decir por qué, sí o no? Así como tú no me vas a decir por qué vas a poner las letras, ¿no? Porque tú puedes poner de tu ex, de tu tóxica, de tu tóxico, ¿no? Claro, eso es para ti solamente, ¿sí o no? Claro, pues entonces, igual pues, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, si me piden de la letra Q, no voy a hacer pues para llegar a la letra Q, voy a iniciar desde A, ¿no es cierto? A1, B2, no voy a hacer eso para saber la numeración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues la letra Q. Yo sé que la letra Q es después de O, eso sí tengo que saber, o sea, sí tengo que saber Q después de quién es, antes de quién es, ¿no es cierto? Claro, en este caso es después de O, después de la letra que yo no me olvido. O, 16. Luego de O sigue PQ. Pues entonces 17, 18. Entonces Q es 18. Ya llegué. Para no estar empezando desde A1, B2, así, ¿no? ¿Estamos? Entonces, es una estrategia. Profe, si me piden de T, si me piden de T, pues como no te recuerdas, pero sí recuerdas de O si no de V. Si tú recuerdas de V, por ejemplo, pero sabes que T está antes de V, ya, pues a ver, RSTUV. Entonces, yo sé que V es 23, 22, 21. Regresas, 21. ¿Te das cuenta? Profe, no recuerdo qué letra es, qué número de letra es K. No recuerdo qué número de letra es K. ¿Qué hacemos? Después de H, pues. H, I, J, K. Ese orden sí debes saber, porque si tú vas a decir así, H, I, K, J, ya fregaste, ¿no es cierto? Claro, tienes que saber el orden. H, I, J, K. Entonces, 8, 9, 10, 11. 11. La letra K es 11. Y así, pues.
Estrategia, ¿sí o no? Claro, estrategia. Para llegar el número que corresponde a, porque para saber el orden A, B, C, D, eso sí o sí tienen que saber, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, algo más, algo más. En este caso, les voy a decir dónde mayormente se equivocan, ¿ah? Cuando yo hacía clases presenciales, cuando teníamos clases presenciales, pues preguntaba, a ver, dime el abecedario. ¿Y dónde creen que se equivocaba más con mayor frecuencia? Decían así, ¿ah? A, B, C, D, E, F, G. Acá, por ejemplo. Por acá. Por acá. O incluyendo J más podría ser. ¿Qué decían? A, B, C, D, E, F, G, I, H, J, K. O si no, alguno, ¿ah? A, B, C, D, E, F, H, I, J, K. ¿Te das cuenta? O sea, en esta parte donde se equivocaban la mayoría, por acá también, mira, hasta acá todo bien. O, P, Q, acá. A partir de R, S, en esta parte. Todo esto, ¿ah? O, P, Q, R, S. Hasta ahí va, hasta S creo que van bien. Pero algunos hacen lo siguiente, ¿eh? O, P, Q, S, R, dicen, ¿ah? S, R, dicen algunos. O, P, Q, R, S, T, V, así dicen, ¿ah? V, U, W. O si no, W, U, acá ya lo hacen un cevichito acá, con huevo. ¿Mm? Entonces, te estoy avisando dónde mayormente se equivocan, ¿ah? Entonces, ya pues, tienen que repasar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ya sabes, sí o sí les va a tomar, en este caso de sucesión alfanumérica. Sí o sí, si no les toma a ustedes, pero a algún área les va a tomar, ya sea biomédicas, sociales o ingenierías, sí o sí, porque siempre viene preguntas de alfanumérica, siempre, ¿ah? Si es que estás avisado o avisada. Muy bien. Luego vas a tener series, ¿no? Serie es la suma, ¿no? La suma de números que siguen un patrón constante o variado. Dice, una serie es la suma de todas aquellas adiciones indicadas de los términos de una sucesión numérica. El que no sepa la sumatoria de números consecutivos, ¿dónde mandamos? Porque a secundaria ya no te reciben, ¿no es cierto? Claro, ya estás grandecito, ya no te reciben en secundaria. ¿Dónde te mandamos, pues? Sí o sí, ¿ah? Sí o sí debes saber esto, la sumatoria de números consecutivos, n por n más 1 entre 2. ¿Ya? Yo te voy a decir qué es lo que sí o sí debes saber, porque los demás se deduce. Por ejemplo, acá tienes sumatoria de números pares. Eso podría deducir, no es necesario que tú memorices esto. ¿Por qué, profesor, o cómo? A ver, claro, pues si tú factorizas 2 acá, porque todos son pares, factorizas 2, te va a salir 1 más 2 más 3 más 4, y ahí se va a generar sumatoria de números consecutivos, ¿o no? Y se supone que eso ya sabes arriba. ¿Listo? La siguiente, ¿cuál es? El otro también debe saber, ¿ah? Sumatoria de números impares. Sumatoria de números impares, aunque no va a ser tan necesario, ¿eh? Porque eso podrías deducir. Podrías deducir eso. ¿Cómo podría deducir, profesor? Por ejemplo, el 1, luego 2 más 1, luego 2 más 3, y acá tiene, por ejemplo, 1, 2, 3. Bueno, tendría que hacer de otra manera, sin necesidad de saber, ¿no es cierto? Que es igual, pero no es complicado, ¿no? Mira, n elevado a 2 nada más, sumatoria de cuadrados perfecto.
Es cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1 más 3, como está sumando dos términos, 1 más 3, 4, o sea, 2 al cuadrado. Sumas dos términos, 2 al cuadrado. Sumas tres términos, 3 al cuadrado, 9. Sumas cuatro términos, 4 al cuadrado, 16. Ahí suma 16 o no. Suma cinco términos, 5 al cuadrado, 25. Aquí suma 25 o no. Claro. Si sumas n números impares consecutivos, sería n al cuadrado. Bueno, esto no va a ser ya si quieres, pero esto sí. Sumatoria de cuadrados perfectos, sí. Sumatoria de cuadrados perfectos, sí o sí tienen que saber. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Es decir, 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 49. ¿Son cuadrados o no? Son cuadrados perfectos. Y esos cuadrados perfectos tienes que saber. N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Mm? Esta asociación también lo puse porque han tomado en varios exámenes han tomado con esta asociación, ¿ah? Por eso lo puse. Porque cuando hablamos de series, pues vas a ver como 100 series y no va a ser necesario pues ver todas, ¿no? Lo básico nomás, pues lo básico. Lo demás se puede deducir. Por ejemplo, acá dice la sumatoria, ¿no? ¿La sumatoria de qué? De las expresiones que tienes esta forma. ¿Mm? Dice 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más 1 entre 3 por 4. Así sucesivamente, más 1 entre n por n más 1. Eso va a ser igual acá a n entre n más 1. Nada más. Es igual a n entre n más 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ahora sí, ¿ya? Ahora sí vamos a resolver. Más adelante vamos a resolver otro tipo de sucesiones. Muy bien. A ver, a ver. Aquí, por ejemplo, pregunta examen. La primera parte que vamos a hacer es de sucesiones en general, ¿no es cierto? Sucesiones en general. Cuando digo sucesiones en general es que no son conocidas, pues, ¿no es cierto? Y tú tienes que encontrar la regla de correspondencia. ¿Mm? Entonces, en este problemita, ¿cómo sería? Halle X en la sucesión. Pregunta del examen 2018, del proceso 2018. ¿Mm? Veamos. Fanny dice la C. Muy bien. La sucesión. Tiene 6, para que se diferencie mejor. 6, 22, 54, 118, 246. Y nos pide X. Mauricio también dice la C. Muy bien. Tú tienes que ensayar, ¿no? Error, ensayo, ¿ya? Para encontrar el valor de X. Y generalmente cuando te pide el siguiente valor, es que es de grado 2, de grado 3, o si no, de grado 4, hasta de grado 4 podría ser, ¿ah? Primero tienes que pensar que al término anterior va a sumar, ¿no es cierto? O restar o multiplicar. O puede ser combinado. En este caso, 6 más 16 sería 22. 22 más 32, 54.
54 más 64, 118. Ah, fíjate acá los números cómo están, ¿ah? 16, 32, 64, 128. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que sería 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, 2 a la séptima, 2 a la octava, sería 256. ¿Sí o no? O si no, pues 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128 por 2, 256. Ya está, ya encontraste el patrón, ¿no es cierto? Entonces, 246 más 256 sería, la suma sería igual a ¿qué? A 502. Por lo tanto, la respuesta es la C. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. También pregunta onza. Hallar x al cuadrado menos z en la siguiente sucesión de números. Ahí tienen los números, ¿ah? 4, 9, 25, 49. Son cuadrados perfectos. Bueno, no está complicado, ¿no es cierto? Además, dice, se sabe que x es mayor que 11, menor que 16. Entonces, pues, ¿cuánto sería? X al cuadrado menos z. ¿Mm? Son cuadrados perfectos, ¿no es cierto? 4, 9, 25, 49 son cuadrados perfectos. Entonces, pues, continuando ahí, sería 2 al cuadrado, en caso del 4, 3 al cuadrado en caso del 9, 5 al cuadrado, ¿no? 7 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Mm? Tendría que ser. ¿Está bien o no? A ver, acá como no hay punto suspensivo, entonces 19 al cuadrado, 23 al cuadrado, 29 al cuadrado. ¿Cuánto les ha salido? A ver, la A, X al cuadrado, 13 al cuadrado. Acá sería 13, ¿ah? Ahí aparece 11, ¿no es cierto? Está raro eso. Es 13 ahí. Y 23 al cuadrado, ¿no es cierto? Sería 146, ¿ya? X es 13, ¿ah? 13. Y vale 2 y Z 23. Entonces, ¿qué estamos viendo? Sucesión de cuadrados donde la base es primo. 2, 3, 5, 7 son primos, ¿no es cierto? ¿Listo? Son primos. Entonces la respuesta es... Ya, esto vamos a corregir de una vez. Ahí es 11, ¿no es cierto? Acá en donde está 11 es 13, ¿ah? Es 13. ¿Listo? Ahí es 13. Porque acá el intervalo es que x es mayor que 11, menor que 16. Muy bien. Entonces el único primo entre esos valores es 13, ¿no? 5. También pregunta UNSA. Determina el término que falta en la sucesión. Sería sucesión alfanumérica. ¿Ya? Porque es la combinación de números y letras. Entonces, primero vamos a ver las letras, ¿ya? Las letras C, E, H, L, P.
C, 3, E, 5, H, 8, L no recuerdo, P no recuerdo, pero como es H, I, J, K, L, entonces sería 8, 9, 10, 11, 12, ¿no es cierto? Ahí está, la B dice V, V, ya. Muy bien, entonces 3, 5, 8, 12, 17. Entonces, ¿cómo está yendo ahí? Mira, 3 más 2, 5, más 3, 8, más 3 no, más 4 sería acá. Entonces, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, faltaría, ¿no? 17 más 6 sería, ¿no? Entonces, 6 letras, más 6. P, Q, R, S, T, U, V. Ah, V, 6, ¿no es cierto? Claro, pues. Entonces sería la letra número 23. Y la letra número 23 es V. ¿Mm? Correcto. Muy bien, ahí están Fanny, Carla dicen la C. ¿Qué más? Ahora veamos los números, ¿no? Los números. Sucesión de números. 4, 5, 11, 34, 137. ¿Mm? Carlos dice la C. A ver, de 4 se pasa a 5, de 5 a 11, de 11 a 34, de 34 a 137 se dispara, ¿no? Entonces, podría ser de segundo orden, podría ser. ¿Mm? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. La secuencia es esta, mira. 4 por 1 más 1. 5 por 2 más 1. 11. 11 por 3 más 1, 34. 34 por 4 más 1, 137. Ah, entonces sería 137 por 5 más 1. Entonces el resultado sería 686. Ah, muy bien, muy bien. 686. Entonces la respuesta sería la C. Ya, la C. Vamos a la siguiente. Pregunta 6, pregunta UNSA, ordinario 2022. Yo sé que muchos de ustedes han dado esta pregunta, dependiendo, no recuerdo de a qué área ha tomado esta pregunta. No sé si ha sido de biomédicas o ingenierías o sociales, pero es del proceso, de lo último ordinario. Hay los términos que continúan. K, menos 8, N, menos 1, O, 9, R, 24, T, 46. ¿Recuerdas esta pregunta o no? A ver los que recuerdan. ¿Qué marcaron? ¿Qué marcaron? Vamos a ver. Primero, como tenemos ahí sucesión alfanumérica, vamos a considerar primero, ¿no? Y la misma sucesión, pero por separado. Generalmente es por separado, ¿ya? Fanny, Carla, Carlos dicen la B de doble 77. ¿Mm? Entonces vamos a analizar primero, mira, de K a N, L,
M, Ñ. Habría tres, ¿no? L, K, L, M, Ñ, N. De N a O sería 2, 2, 2. Sería K, L, M nada más, ¿no? K, después de K sería L, M, N, ¿no es cierto? Luego sería Ñ, O. Solamente habría uno. Después de O, P, Q, R. 3, ¿no? Entonces sería así. K, L, M, N. N, Ñ, O. Ahí está O. P, Q, R. Ahí está R. S, T. Tenemos ahí T. V, U, V, W, ¿no es cierto? Entonces ahí sería W. ¿Mm? Ahora, los números. Menos 8, luego aparece menos 1, luego 9, 24, 46. Camila Nadia también dice la B. De menos 8 a menos 1 hay, tendría que sumar ahí 7, ¿no? Más 7. Más 7. Luego, más 10. ¿No es cierto? Entonces acá sería de la siguiente manera. Más 7. Acá sería más 10. De menos 1 para 9 sería 10. De 9 a 24 sería más 15. De 24 a 46, ¿no? Sería 22. Entonces, ¿cómo sigue, pues? Acá, ¿no es cierto? Hay otra sucesión de segundo orden. Más 3, más 5, más 7, más 9. Ah, ahí dice, aumenta en números impares consecutivos. O sea, es una sucesión de tercer orden, ¿no? Ya pues, entonces más 2, más 2, más 2, más 2, ¿no es cierto? Entonces acá sería 22 más 9 más 31. Y 46 más 31, 77. Por lo tanto, la respuesta sería W y 77. La B. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 9. Pregunta del CEPRUNZA 2018. Determine el elemento que continúa en la sucesión alfanumérica también, ¿no? Entonces tienes letras Z, X, U, Q, M, números 5, 16, 49, 148, 445. ¿Mm? Muy bien. A ver, analicemos las letras. Fíjate que las letras, el último Z, ¿no? El primero Z en este caso, entonces está yendo del final hacia adelante, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, de Z, X, Y, Z, ¿no? Entonces acá sería menos 1, ¿no? Vamos a ver acá. Menos 2, ¿no? O sea, salta una letra, ¿no es cierto? Salta una letra. Y aquí salta tres letras. U, V, W, X. Salta tres letras.
Desde Q hasta U, 4 letras. De M a Q, 5 letras. Entonces acá, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 sería acá, ¿no es cierto? Menos 6. Entonces, ¿qué letras haría? Antes de M está K. ¿Qué más? J, I, H, G, ¿no es cierto? Claro, pues G, ya, la letra G. E, Fanny sacó, creo, ¿eh? Allá, alternativa E dice, ¿no? Ya. Ahora números. 5, 16, 49. Entonces, pues, a ver cómo sería. 5 por 3 más 1. 16 por 3 más 1. 49 por 3 más 1. 148 por 3 más 1. Mira, parecida a las preguntas anteriores, ¿no? Alguna de las preguntas anteriores. Entonces acá sería 1336. ¿Listo? Entonces la respuesta es la E. Muy bien. Regresamos, jóvenes. Regresamos. Nos vamos a dar 5 minutos de descanso, ¿ya? Regresamos de 5 minutos.
Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente problema. Pregunta 13. Esta pregunta es de analogía, ¿no? Analogías numéricas. Tomaron en ordinario 2022. Este año también, ¿ah? En marzo o abril, ¿cuándo fue el examen? ¿Recuerdas o no esta preguntita? A ver. Fanny dice la D. La D es 3, ¿no? No hay teoría, por si acaso, para analogías numéricas, ¿ah? Tú tienes que encontrar, pues, ¿no? Por eso se dice analogía, o sea, las que ya están resueltas, que sería la primera y la segunda, ¿no? Tienes que buscar, pues, ¿no? ¿Qué regla sigue? ¿Cuál es la regla de formación? Fanny, Jonathan, Andrea dicen la D. Muy bien, entonces acá trabaja pues 60. La diferencia de los extremos entre 3, ¿no es cierto? 60 menos 30, 30. Entre 3, 10. Entonces, el segundo también debe funcionar igual. 180 menos 90 entre 3. Y eso obviamente es 30 también, ¿no? Por algo se llama analogías numéricas. O sea, no puedes hacer el primero con un procedimiento y el segundo con otro procedimiento, no. Entonces sería el último. 12 menos 3 entre 3. 12 menos 3, 9 entre 3, 3. X sería 3. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 14. En la analogía siguiente, ¿cuál es el valor de X? 2 en los extremos, 2 y 13, en el centro 5. 5 y 10, en el centro 7. Entonces, ¿cuánto será 5 y 13 en el centro X? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice a qué es igual? Ahí está. Nayuri, Fanny, Andrea dicen la D. Ojo, aquí tienes que pensar en todo, pues, ¿no es cierto? Claro, en todas las operaciones posibles. Lo primero, en las operaciones básicas. Adición de los números, multiplicación de los números, diferencia de los números, lo básico. Y si no te sale con las operaciones básicas, ya debes pensar en operaciones combinadas, ¿no? Operaciones combinadas, puedes utilizar adición, sustracción, multiplicación, división, o en algunos casos suma de cifras, ¿no? Claro que sí. Entonces, Andrea, Fanny y Nayuri dicen la D. ¿Mm? A ver, si nosotros multiplicamos 2 por 13 sería 26. Y el del centro sale 5, ¿no? 5 por 10 sería 50. A ver, mira. 2 por 13, 26 menos 1.
25. Y raíz cuadrada de 25, 5. 5 por 10 sería 50. Menos 1, 49. Raíz de 49, 7. Sería así, ¿no? Raíz cuadrada de 2 por 13. Multiplicamos los extremos. 2 por 13. Sería 26. Menos 1, raíz de 25. Y raíz de 25, 5. Entonces, el segundo, ¿cómo sería? Siguiendo ese mismo procedimiento. 5 por 10, 50 menos 1, 49. Raíz de 49, 7. Pues entonces sería 5 por 13, 65 menos 1, 64. Raíz de 64, 8. Por lo tanto, X vale 8. ¿Ya? Eso es. Recuerda que debes pensar en todo, ¿ah? En todo debes pensar. Primero, pensar en las operaciones básicas. Muy bien. ¿Qué más? Pregunta 16. Determina el valor de x al cuadrado. Tienes ahí 7, la primera fila, 7, 4, 8, 3. Segunda fila, 6, 9, 5, 10. Y tercera fila, x3, 8, 12. ¿Mm? ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Cuánto vale x? Primero, ¿cuánto vale x, no? A ver, a ver. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? 16 dice Nayuri y Fanny, la D. Andrea también la D. ¿Ya? Brenda. Brenda D. Nadia D. Carlos D. Muy bien. La D. A ver, 289, ¿no? Recuerda que en estos casos tienes que tantear, ¿no es cierto? Primero tantear ensayo, pues ensayo-error. Luego de hacer ensayo-error, pues ya sigue lo que queda, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, trabajamos con las operaciones básicas. A ver, ¿cuál sería? 7 más 4, 11. Menos 8, 3. 6 más 9, 15. Menos 5, 10. Pues se cumple. 7 más 4 menos 8, 3. O sea, la cuarta columna sería el resultado, ¿no? De la adición y sustracción. 6 más 9 menos 5, 10. Entonces acá sería x más 3 menos 8 igual a 12. Entonces con eso determinamos que x es igual a 17. 17. Y como te está pidiendo x al cuadrado, entonces x al cuadrado sería 289, ¿no? 17 al cuadrado. 289. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Sucesión. Sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas. Progresión aritmética. Creo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Acá tiene, por ejemplo,
Término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, hasta el término enésimo. Y la progresión aritmética crece o decrece a razón constante, donde la razón va a sumar o restar al término anterior. Se suma al término anterior cuando la sucesión es creciente. Se resta al término anterior cuando la sucesión es decreciente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, término 1, para llegar al término 2, tienes que sumar la razón. El término 2 al 3, tienes que sumar la razón. ¿Ya? Eso es. ¿Qué más? Para encontrar el término cualquiera de una progresión aritmética, seguimos esta fórmula. ¿Listo? Seguimos esta fórmula. Término enésimo es igual a ¿qué? Término 1 más n menos 1 por r. R es la razón. N es número de términos. Acá, número de términos o si no, ubicación, ¿no es cierto? Término 1, A sub 1. ¿Mm? Ahora, en algunos casos te va a pedir la sumatoria de términos de una progresión aritmética. Término 1 más término enésimo por n entre 2. Sumatoria de términos de una progresión aritmética. ¿Mm? Entonces vamos a resolver pues problemitas. Pero también vas a tener sucesiones de segundo orden. ¿Ya? Sucesión de segundo orden. En el anterior, bueno, esto se usa cuando tienes sucesión de primer orden, ¿no? Acá, una sucesión de segundo orden tiene esta forma. Término enésimo es igual a an al cuadrado más bn más c, donde a tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿cómo se calcula a? R medios, la razón entre 2. La razón, R. B, B sub 0 menos A. ¿Qué cosa es B sub 0? Diferencia 0. Estas líneas punteadas que estás viendo acá, es el límite, pues. O sea, no te va a dar. El término 0, por ejemplo, no te da en el problema. Sino que tienen que hacer retroceder, ¿no es cierto? Considerando la razón. Entonces, término 0 no está, pues, no va a estar en la sucesión. ¿Ya? No va a estar en la sucesión. Diferencia, ¿no? Diferencia 1, diferencia 2, diferencia 3, diferencia 4. ¿Mm? Eso es. Muy bien. Esta preguntita es pregunta examen, ¿ah? Pregunta examen. Esta pregunta la tomaron en el último ordinario también. A ver, dime, entonces, ¿cuánto sería? Los padres de Leonard y Leonetti poseen una tienda de golosinas. Un lunes, Leonard come 6 caramelos y Leonetti 7 galletas. El martes, Leonard come 13 caramelos y Leonetti 11 galletas. El miércoles, Leonard come 20 caramelos y Leonetti 15 galletas. Y así sucesivamente, dice. El último día, Leonard come 83 caramelos y Leonetti 51 galletas. Día en que se terminaron los caramelos y galletas. ¿En cuántos días se terminaron los caramelos y galletas? A ver, ¿qué dice?
¿Mm? ¿Qué dirán? A ver, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿En cuántos días? O sea, ¿qué te está pidiendo acá? ¿El número de términos? Sí. N, pues te está pidiendo. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, bueno, ya dio la respuesta, pero vamos a ver el desarrollo, ¿ya? Dice Leonardo o Leonard, 6 caramelos. Luego dice 13. Luego, a ver, 20, ¿no? Es 20 acá, ¿ya? 20, en lugar de 30 es 20. ¿Listo? En caso de Leonetti, son el primero 7, luego 11 galletas. De Leonetti son galletas, 15 galletas y así sucesivamente, hasta que el último es 51. Dice, día en que se terminaron los caramelos y galletas, dice, ¿no? Muy bien, pues. Puedes trabajar con cualquiera de los dos, ¿ah? De la primera, la razón sería 7, porque sería 6 más 7, ¿no es cierto? Acá sería, a ver, vamos a ver, es 20, entonces sería así. Entonces el término enésimo se calcula con qué? El término 1 más la razón por n menos 1. Podrías trabajar con cualquiera de las dos sucesiones. En este caso vamos a trabajar con la primera. El término enésimo sería 83, término 1 sería 6, la razón es 7, n menos 1. No sabemos cuánto vale n. Entonces aquí sería como 83, 83 menos 6, 77. Entre 7 sería 11. Este menos 1 pasa al otro lado con más 1 y eso sería 12, ¿no? Muy bien, Fanny. Así sería. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 20. Dice, Freddy, un alumno muy estudioso en la preparación para la UNSA, encuentra un problema que dice, el sexto término de una sucesión aritmética es 36 y el décimo término es 60. ¿Cuál es el primer término de la sucesión? ¿Mm? Jonathan dice la B. ¿Mm?
¿Qué más? Vamos a desarrollar acá ya. El sexto término, vamos a poner el sexto término, es igual a 36. Y el décimo término, término 10, es igual a 60, ¿no? Andrea también dice la B. ¿Qué más? ¿Cuál es el primer término de la sucesión? Primer término de la sucesión. Recuerda que el término enésimo es igual al término 1 más n menos 1 por la razón. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos determinar aquí? ¿Mm? Aquí podemos determinar qué cosa. La razón con estos dos valores, ¿no es cierto? Con estos dos valores puedes determinar la razón. ¿Y cómo determinamos la razón? Mira, si ponemos acá, por ejemplo, 60 es igual a 36 más n menos 1, pero n, ahí, ¿sabrías cuánto sería n ahí o no? 60 menos 36, más 1 sería, ¿no? Para saber el número de términos que hay desde 36 hasta 60, ¿no es cierto? Pero acá tendría que dividir R todavía. No sabemos todavía R. Entonces, R yo creo que podríamos calcular de esta manera. 60 menos 36 o N, ¿no? Para saber ahí. eh, Está bien. R. Entonces, ¿cuánto sería la razón? Eso es una forma, pero también puedes hacer, calcular de otra manera. Recuerda que acá vas a tener lo siguiente. A ver, aquí vas a tener término 1 más acá término 10. Si es término 10, ¿qué sería? 10 menos 1, 9R, ¿cierto? En caso si estamos trabajando con el término 10. Pero si trabajara con el término 6, acá sería 36, aquí sería término 1, aquí sería 6 menos 1, ¿no? 6 menos 1 sería 5R. ¿Mm? Y tendrías pues sistema de ecuaciones acá o no. Sistema de ecuaciones. Y como te está pidiendo el término 1, entonces no te conviene eliminar el término 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No te conviene eliminar término 1. Te conviene eliminar R. ¿Mm? R. Entonces, para eso acá multiplicarías por menos 9, por ejemplo. Por menos 9 y abajo por
por 5. No. Acá sería, arriba sería por menos 5 para que sea 0 en R. Y acá sería 9. ¿Y con eso cómo sería? Menos 5 por 60 sería menos 300. 36 por 9, 324. Entonces acá sería 324 menos 300. ¿Eso va a ser igual a qué? 9 menos 5, porque acá menos 5 vas a multiplicar con A sub 1. Sería entonces 9 menos 5, 4 A sub 1. Y R se va a ir porque menos 5 por 9R menos 45R. 9 por 5R más 45R, entonces R se va. Entonces aquí vas a tener 24 es igual a 4 veces término 1. Por lo tanto, el término 1 es igual a ¿qué? A 6. La B, correcto. Esa sería una. O sea, puedes calcular de diferentes formas, ¿no es cierto? Claro, no hay un único procedimiento. Profe, ¿puede hacerse tanteando? Sí, puede ser también tanteando, ¿ah? También podría ser tanteando. Siguiente pregunta. A ver, 22. Dice, Marcia recibe un estipendio diario ahorrando después de realizar cierto gasto. Ahí tienes la tablita. Dice, ¿cuánto dinero ahorra hasta que el estipendio es igual al gasto? Mm, ¿Cuánto sería? ¿Cuánto dinero ahorra? Dice, ¿no? ¿Cómo sería esto? Cuando el estipendio, ingreso o ganancia, ¿no? Porque todo ingreso, ingreso con el gasto. A ver, si continuamos la razón acá, acá sería más 2 más 2 más 2, acá sería 46, luego sigue 48, 50, ¿no? ¿Qué más? Aquí, acá más bien sería progresión geométrica, creo, ¿no? Sería por 2, ¿no es cierto? Entonces acá sería 24. El que sigue sería 48. 96. Entonces aquí está, mira, el estipendio es igual al gasto, ¿no es cierto? Grace dice la B, ya. Hasta aquí, mira, llega. Entonces, ¿cómo sería ahí? Ahorro. El ahorro es la diferencia, pues, del ingreso con el gasto.
Entonces, del primero, el ahorro sería ¿cuánto? 37. Luego, 36. 36 más 6, ya. Luego, 32. 44 menos 12, ¿no es cierto? Luego, 22. Entonces acá, aquí sería 0, ¿no? 0. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto es lo que ha ahorrado? Dice, ¿no? Sería pues la suma de estos, ¿o no? ¿Y eso cuánto es? 7, 6, 13 más 4, 127, ¿no? Ese sería el ahorro. Muy bien, Jonathan. Pasemos a la siguiente. Pregunta 24. En el último semestre del trabajo, último semestre, lo que ganó Pedro está dado por la progresión, a ver, está dado en progresión aritmética. Si la cantidad total que ganó es de 3.600 soles, ganancia total es de 3.600 soles. El segundo mes, vamos a poner así, ¿ah? Término 2 es igual, a ver, el segundo mes ganó las 3/5 partes de lo que ganó el tercer mes. Entonces, si nosotros ponemos al tercer mes, vamos a poner primero tercer mes entonces. A ver, ganó 3/5 partes. O sea, podemos poner 3, término 3, 5A, ¿o no? Entonces, el segundo mes gana, término 2 sería entonces 3/5 partes de 5A. ¿Y eso va a ser igual a qué? A 3A, ¿o no? Esto va a ser igual a 3A. ¿Mm? Y si está en progresión aritmética, entonces el término 1 sería pues A, ¿sí o no? Porque sería 3A más A, 4A. Término, a ver, a ver, la razón, no. ¿La razón cuánto sería? Esto está, acá, como son términos consecutivos, término 3 y término 2, entonces con eso podemos determinar la razón. La razón, entonces, ¿cuánto sería? La razón sería 5A menos 3A, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a ¿qué? A 2A. Con eso fundamentamos de que el término 1 es igual a ¿qué? A A, ¿no es cierto? Claro, por eso.
Ahora, la pregunta es, ¿cuántos soles ganó en los 3 primeros meses? ¿Mm? ¿Cuánto ganó en los 3 primeros meses? ¿Cuánto sería eso? La C. Ya, Grace, Jonathan, Yair dice la C. El primero sería, a ver, primero te está dando el total, ¿no es cierto? La ganancia o la cantidad total que ganó sería 3.600. Sería en el último semestre de trabajo. Semestre, recuerda que es 6 meses, ¿no? Entonces acá, el primero sería A, segundo 3A, 5A, 7A, 4, luego sigue 9A y 11A. Eso sería del último semestre, ¿no? Del último semestre. Muy bien. ¿Qué más? Sumando todo eso, porque es lo que ganó en total, ¿sería cuánto? 36A. Esto va a ser igual a ¿qué? A 3.600. Entonces A sería igual a 100, ¿no? A sería igual a 100. Y como te está pidiendo, de los 3 primeros meses, 3 primeros meses serían pues estos, ¿no? Entonces sería 9 veces A. Y eso sería 9%. Y eso va a ser igual a 900, ¿no? Correcto. La C. ¿Mm? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 25. A un número de niños se les reparte, en este caso, 5.488 monedas, de tal manera que el primero recibe 7 monedas. A ver, el primero, vamos a decir término 1, 7. El segundo, 21. O si no, en forma lineal nomás, ¿ya? 7, 21. El tercero, 35. El cuarto, 49. Y así sucesivamente. ¿Qué más? Si al final no sobra ni falta monedas, ¿cuántos niños son en total? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué pasaría si factorizas aquí? A ver, si factorizas 7, ¿qué pasaría? Primero 7, luego sería 3, luego sería 5, luego sería 7. Ah, mira, 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 mira. ¿Qué sucede? Sumatoria de números
impares, ¿sí o no? Entonces, si sumaras estos números, y como no sabemos cuántos son, sería n al cuadrado, ¿sí o no? También puedes hacer por ese lado, ¿ah? ¿Cuánto sale la respuesta? A ver, ¿cuánto sale? Se supone que acá es 7, acá sería n al cuadrado, es igual a 5.488. 5.488 entre 7, sacamos raíz cuadrada de ese valor. ¿Cuánto sale? La C. N igual a 28, ¿no es cierto? Correcto. ¿Ya? Muy bien. Ahí nos quedamos, jóvenes. Continuamos a la próxima clase. Gracias por su atención. Chao, Gracias por chao. su. Chao, chao. Profesor, disculpe, antes de que se retire, no logré